Hola a todos de nuevo. Si recordáis, en las lecciones anteriores hemos estado hablando y realizando ejercicios de aplicación práctica de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, si recordáis, pues regulaba el estado de reposo o bien el estado de movimiento rectilíneo con velocidad constante de los cuerpos. Y ambos estados, reposo o movimiento rectilíneo con velocidad constante, eran debidos ¿a qué? A que la resultante de todas las fuerzas que estaba sometido ese cuerpo, la resultante de todas esas fuerzas era nula, era cero en cualquier dirección. Bueno, pues en la lección de hoy vamos a comenzar con la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, la gran diferencia con la primera ley de Newton es que aquí vamos a tener en cuenta que existe una resultante en una dirección determinada. Por ejemplo, tenemos este cuerpo que imaginaros que se está moviendo hacia la derecha y que hay una resultante de todas las fuerzas en una dirección paralela al plano inclinado, que lo denominamos con F. F ya es una resultante de todas las fuerzas que actúan en esta dirección que os estoy marcando aquí. Ya existe una resultante no nula en esta dirección paralela a nuestro plano inclinado. Bueno, pues ¿qué dice la segunda ley de Newton? Pues nos dice que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en una dirección determinada, F, que ya lo vamos a llamar como vector F, es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que le provoca, por un vector aceleración. Dicho de una manera más sencilla, la segunda ley de Newton que nos dice que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, si no es cero, esa resultante, lo que va a provocarle a ese cuerpo es una aceleración, es decir, un cambio de su velocidad con el tiempo. Ya la velocidad de este cuerpo no va a ser constante, va a estar cambiando con el tiempo a un ritmo que le marca la aceleración. Bueno, y ahora vamos a atender un poquito más a esta formulita. En el lado izquierdo, este vector fuerza F representa, como dije yo antes, la resultante de todas las fuerzas que están actuando en una determinada dirección sobre el cuerpo que estemos tratando. Imaginaros en este cuerpo que está en el plano inclinado, que está tirando una tensión hacia la derecha, hay una fuerza de rozamiento hacia la izquierda y pues hay una componente del peso también hacia la izquierda, me refiero en la dirección paralela. Al plano inclinado pues existen varias fuerzas, la tensión que intenta llevar el cuerpo hacia arriba y las fuerzas de rozamiento y la componente del peso según esta dirección que intentan frenar el cuerpo. Bueno, pues al final si la tensión del cable que intenta tirar este cuerpo hacia la derecha vence o es superior a la suma de las dos fuerzas que intentan oponerse al movimiento, si esta fuerza es mayor, pues al final va a haber una resultante. Si esa tensión es mayor que esas dos fuerzas, va a haber una resultante en esta dirección, repito, en esta dirección, y esa resultante es la que le llamo con F en su magnitud, o bien lo puedo representar de forma general como un vector. O sea que en la parte izquierda de la segunda ley de Newton, de la ecuación de la segunda ley de Newton, esto lo que representa es la resultante de todas las fuerzas en una determinada dirección. Y en el lado derecho tenemos a dos protagonistas. Uno de ellos es el vector aceleración, que es precisamente el efecto que produce la fuerza. Fuerza es causa y aceleración es el efecto que produce esa causa. Y además tenemos aquí a otro protagonista, que es la masa del cuerpo, que es una constante de proporcionalidad que nos permite conectar con un signo igual la izquierda, que es la fuerza, la resultante de todas las fuerzas, la causa que produce la aceleración, recordad, nos lo conecta con el signo igual con la derecha, con donde está la aceleración, el efecto que produce esa resultante de fuerzas. Recordad que aquí, en esta ecuación vectorial, hay dos conceptos muy importantes. Resultante de fuerzas distinta de cero, causa, y el efecto que produce esa resultante, que es la aceleración, y eso se encuentra en el lado derecho de la ecuación.
Bueno, aquí estoy observando también que en esta ecuación vectorial podemos deducir una propiedad que os adelanté anteriormente, y es una propiedad de naturaleza matemática. Aquí estamos viendo un vector que es igual a un escalar, la masa del cuerpo, por otro vector. Y ya sabéis por propiedades de vectores que aquí cuando un vector es igual al producto de un escalar por otro vector, quiere decir que ambos vectores, en este caso fuerza y aceleración, son de la misma dirección y del mismo sentido en este caso porque el escalar masa siempre es positivo. Entonces ya aquí podemos deducir esta propiedad también importante, que la fuerza o la resultante de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo en una dirección tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector de aceleración. O sea que aquí podríamos representar el vector fuerza, como veis aquí esta flechita, y un vector de aceleración que se encuentra en esta misma dirección y apuntando también hacia la derecha y hacia arriba como el vector fuerza. No obstante, a la hora de resolver ejercicios prácticos de la segunda ley de Newton, suele ser más cómodo, en vez de utilizar esta ecuación vectorial, utilizar dos ecuaciones escalares que utilizan las componentes de la fuerza y aceleración en dos ejes de referencia que tomemos, un eje X y un eje Y. Y de esa manera quedarían estas dos ecuaciones escalares, ya no utilizan vectores. Vamos a leerlas despacito. ¿Esto qué diría? Que el sumatorio de todas las fuerzas resultantes, de las componentes de las fuerzas resultantes que actúan sobre el cuerpo, sobre el eje X, es igual a la masa de ese cuerpo por la componente del vector aceleración en ese mismo eje X. Y esta segunda ecuación escalar sería sobre el eje Y de referencia, que diría lo siguiente: el sumatorio de todas las componentes de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo según el eje Y de referencia va a ser igual a la masa de ese cuerpo por la componente de la aceleración según ese eje Y de referencia. Ya os digo que estas dos ecuaciones suelen ser más cómodas de utilizar en vez de la ecuación vectorial a la hora de realizar ejercicios prácticos sencillos de aplicación de esta segunda ley de Newton. Bueno, pues con este breve resumen teórico que os acabo de dar, pues ya estamos en disposición de poder comenzar a realizar ejercicios prácticos de la segunda ley de Newton. Y vamos a comenzar con uno sencillo. Este ejercicio va a tener dos partes. En esta primera parte no vamos a considerar fuerzas de rozamiento y en una segunda parte sí que vamos a considerar fuerzas de rozamiento. Vamos a leerlo despacito. Dice lo siguiente: un velero para hielo descansa en una superficie horizontal sin fricción o sin fuerza de rozamiento. Sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, de modo que 4 segundos después de soltarse el velero adquiere una velocidad de 6 metros sobre segundo, que eso aproximadamente son unos 22 km sobre hora o unos 13 millas sobre hora o 13 nudos. Consideramos que la masa total del velero más el tripulante es de 200 kilogramos. Y nos preguntan qué fuerza constante, Fw le llamamos, ejerce el viento sobre el velero. Lo primero que vamos a hacer es considerar quién es nuestro cuerpo o nuestro sistema de estudio y qué fuerzas están actuando sobre este sistema. Obviamente nuestro sistema de estudio en este ejercicio va a ser el conjunto formado por el velero y su tripulante. Y para estudiar las fuerzas que actúan sobre este sistema vamos a considerar siempre dos cosas. Primero, que toda la masa del conjunto velero y tripulante está concentrada en un único punto, que veis aquí, que os marco aquí. Toda la masa del conjunto concentrada en este punto, una masa puntual, con objeto de simplificar los cálculos. Y en segundo lugar vamos a establecer un eje de referencia X y un eje de referencia Y, donde vamos a descomponer todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Yo os recomiendo que escojáis siempre un eje X de referencia que coincida con la dirección del movimiento de nuestro sistema. Si nuestro sistema velero y tripulante se está moviendo en una dirección horizontal, pues elegimos un eje X, para no complicarnos la vida, que coincida o que tenga la misma dirección o paralela a la dirección del movimiento del sistema. Este sería nuestro eje X y nuestro eje Y va a ser perpendicular, de tal manera que el eje X de referencia y el eje Y de referencia se van a cruzar en este origen de coordenadas donde consideramos acomodada toda la masa de nuestro sistema.
¿Y con esto qué vamos a hacer? Pues vamos ahora a pintar lo que se llama un diagrama de cuerpo libre del velero y su tripulante. Es decir, vamos a representar en este plano cartesiano, vamos a representar todas las fuerzas externas que están actuando sobre nuestro conjunto velero y tripulante en cada instante de su movimiento. Entonces, para ello comenzamos describiendo todas las fuerzas que están actuando sobre el eje X, sobre la dirección del movimiento. Aquí nos dice que hay una fuerza del viento que está empujando nuestro sistema y que esa fuerza del viento es horizontal, con lo cual podemos representar sobre nuestro eje X un vector fuerza dirigido en este caso apuntando hacia la derecha, la dirección del movimiento, y apoyado sobre nuestro eje X. Y a ese vector fuerza le llamamos Fw, por ejemplo. Y aquí se supone que el viento es constante, así que esta fuerza Fw no cambia con el tiempo. Y si no hubiera otra fuerza en el eje X, esta sería la causante de provocarle una aceleración en el eje X, como veremos seguidamente. Bueno, entonces ya tenemos pintada una fuerza que actúa sobre nuestro sistema, sobre el eje X, que la hemos representado con este vector y le hemos dado esta etiqueta, Fw, fuerza del viento. Y que es constante, es muy importante este concepto, que sea constante. ¿Hay alguna otra fuerza que actúa sobre nuestro conjunto velero y tripulante sobre el eje X? Pues en principio no, porque en este primer apartado no hemos considerado fuerzas de rozamiento. Si hubieran fuerzas de rozamiento que se oponen a nuestro movimiento, sí que habría una segunda fuerza apoyada en el eje X. Pero en este ejemplo, en este primer apartado, no consideramos fuerzas de rozamiento y por tanto la única fuerza que está actuando sobre el conjunto velero y tripulante sobre el eje X es la fuerza constante del viento, Fw. Bueno, pues una vez que hemos terminado con el eje X, vamos a pintar ahora todas las fuerzas que actúan sobre nuestra masa puntual y que están actuando sobre el eje Y. Y como nuestro conjunto velero y tripulante está apoyado sobre una superficie horizontal, está siempre en contacto con esta superficie de hielo, pues obviamente habrá una fuerza que se llama normal, como ya hemos estudiado en lecciones anteriores, una fuerza normal de reacción del suelo contra nuestro sistema. Esa fuerza siempre es perpendicular al suelo, recordar, en este caso si es perpendicular al suelo y el suelo es horizontal, esta fuerza, que se llama normal, precisamente coincide con el eje Y, está apoyada en nuestro eje Y. ¿Y hay alguna otra fuerza que esté actuando sobre nuestro sistema? Pues sí, existe otra fuerza que es la atracción del planeta Tierra sobre nuestro sistema, que siempre es vertical y hacia abajo. Por lo tanto, si es vertical, pues está apoyada también en nuestro eje Y y dirigida hacia abajo, con lo cual lo representamos esa fuerza vertical y hacia abajo con este vector que veis aquí, también apoyado en el eje Y, y esa fuerza se llama vulgarmente peso, que lo representamos con la etiqueta W, y ya sabéis que el peso siempre es igual a la masa por la gravedad. El peso de todo nuestro sistema es igual a la masa m de todo nuestro sistema por la gravedad, que la consideramos, si no nos dicen nada, constante igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, y ahora ya que tenemos pintado nuestro diagrama de cuerpo libre del velero y su tripulante, detallando clarísimamente todas las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema, pues vamos a continuar con el segundo paso. ¿El segundo paso en qué consiste? Pues basándonos en este diagrama de cuerpo libre, desarrollamos las dos ecuaciones escalares de la segunda ley de Newton. La primera ecuación escalar desarrolla la segunda ley de Newton en nuestro eje X de referencia y la segunda ecuación escalar desarrolla también la segunda ley de Newton pero en nuestro eje Y de referencia. Vamos a ver lo que ocurre en nuestro eje X. La segunda ley de Newton nos dice que la resultante de todas las fuerzas que actúan en la dirección del eje X, que esto se simboliza así, sumatorio de todas las fuerzas que actúan en el eje X, y en este caso, ¿quiénes son? Pues únicamente está actuando en el eje X
la fuerza del viento, Fw, y como apunta hacia la derecha le vamos a asignar signo positivo aquí. Entonces este sumatorio de fuerzas en el eje X queda detallado como Fw, la fuerza del viento, y hay que asignarle un signo, porque aquí hablamos de componentes de fuerzas en el eje X. Y recordar que las componentes de fuerzas, ya sea en el eje X o en el eje Y, las componentes de las fuerzas, debe asignársele siempre un signo. El signo que le asignamos es positivo delante, porque apunta hacia el sentido positivo del eje X. Con lo cual ya tenemos completado el lado izquierdo de la ecuación escalar primera. Fw, el sumatorio este de todas las fuerzas que actúan en el eje X, es única y exclusivamente la fuerza del viento y con signo positivo. Y la segunda ley de Newton, que nos dicen, pues que esta fuerza del viento tiene que ser igual a la masa m de todo el sistema multiplicado por la aceleración en el eje X, que le estoy llamando a sub x. Bien, esta a sub x también le tenemos que asignar un signo, pero como está apuntando hacia la derecha, porque ya vemos que aquí está acelerando el cuerpo, ya estamos intuyendo que debido a esta fuerza del viento única que actúa en el eje X, pues habrá una aceleración correspondiente única de la misma dirección y sentido, como os expliqué anteriormente. O sea que el vector AX y el vector Fw tienen la misma dirección y el mismo sentido, y como AX también apunta hacia el sentido positivo del eje X, a X le asignamos aquí signo positivo. Con lo cual nos queda esta ecuación escalar de la aplicación de la segunda ley de Newton en el eje X, que la repito. La fuerza del viento, Fw, es igual a la masa de todo el sistema por la aceleración en el eje X, que le llamamos a sub x. Y vamos ahora a desarrollar la ecuación que aplica la segunda ley de Newton al eje Y. Y es esta segunda que tenemos aquí. Y nos dice que la resultante de todas las fuerzas que actúan en el eje Y, que le llamamos sumatorio de todas las fuerzas que actúan en el eje Y, ¿a qué es igual? Bueno, pues ahora vamos a explotar lo que quiere decir esto en nuestro ejercicio. Vamos a ver quiénes son todas las fuerzas que actúan en el eje Y para desarrollar esta expresión simbólica. Y vemos que las dos fuerzas que actúan sobre el eje Y son el peso del cuerpo, W, que vale mg, y la normal. Bueno, pues ahora vamos a ponerlo aquí. Sumatorio de todas las fuerzas en el eje Y va a ser la suma con sus signos correspondientes de esas dos fuerzas, de la normal y del omega. Entonces ahora hay que asignarle signos a la normal y al peso, a mg. ¿Qué signo tiene la normal? En este caso, como la normal apunta hacia la parte positiva del eje Y, a la componente de la normal que coincide con la normal le asignamos signo positivo. Y ahora le sumamos, porque esto es un sumatorio, entonces sumamos fuerzas, sumamos componentes de fuerzas, cada una con su signo. Ya he dicho que la normal tiene signo positivo. Este signo positivo que pongo aquí, no os confundáis, es debido a que sumo fuerzas, sumo componentes de fuerzas, más. Y ahora sumo una segunda componente, que es el peso, OMG. Y a esta componente hay que asignarle un signo. Y este signo que le asignamos es negativo, como veis aquí. ¿Por qué negativo? Porque vemos que el vector peso correspondiente está apuntando en el sentido negativo del eje Y. Sentido positivo del eje Y apunta hacia arriba y en nuestro caso entonces el peso, como apunta en dirección opuesta, sentido opuesto, pues le asignamos un signo negativo. Entonces aquí diríamos que la normal más menos mg es igual, y ahora vamos a ver lo que hay a la derecha. Y este más menos se puede simplificar con un único signo negativo. Entonces en el lado izquierdo de nuestra ecuación, de nuestra segunda ecuación, en el lado izquierdo, ¿qué nos quedaría? N menos mg. Y esto es el desarrollo de esta expresión simbólica. Sumatorio de todas las fuerzas en el eje Y. Todas las componentes de las fuerzas en el eje Y. Y es muy importante esto que os estoy diciendo, asignarle los signos correspondientes a cada una de las fuerzas que están actuando en el eje Y también arriba en el eje X. Y esos signos, ya os estoy explicando el por qué al N le ponemos signo positivo y al MG signo negativo. Bueno, pues ya tenemos desarrollado el lado izquierdo de esta segunda ecuación, escalar. Ahora vamos al lado derecho. ¿Por qué pongo 0? Porque en el lado derecho
Al poner 0 lo que estoy indicando es que no hay aceleración. ¿Por qué no hay aceleración? Pues puede no haber aceleración por dos motivos. Un motivo es porque en el eje Y el sistema se esté moviendo con velocidad constante. Recordad de la primera ley de Newton. Y entonces la aceleración es 0. También la velocidad sería 0. Estaría en reposo en el eje Y. No se movería o desplazaría en el eje Y. Y entonces su velocidad es 0 y por tanto la aceleración es 0. Eso sería un primer caso, de que la aceleración es 0 y por tanto el lado derecho de esta ecuación, como es masa por aceleración, quedaría como un 0. Pero este no es el caso. En nuestro caso ponemos un 0 precisamente porque la aceleración en el eje Y es 0 también. Pero, ¿por qué es 0? Porque está en reposo en el eje Y. Es decir, no hay movimiento en el eje Y. No hay movimiento vertical del velero y su tripulante en el eje Y. Y si no hay movimiento, si está en reposo en el eje Y, quiere decir dos cosas en el aspecto cinemático. Una, que su velocidad en el eje Y es 0 y otra, que la aceleración es también 0. O sea que aquí, como la aceleración en el eje Y es 0, masa por aceleración, que es lo que vendría aquí, masa por aceleración en el eje Y queda al final como 0, como veis aquí. Podríamos decir que en el eje Y nuestro sistema velero y tripulante se encuentra en equilibrio estático, se encuentra en reposo, velocidad 0 y por tanto aceleración 0. Mientras que en nuestro eje X pues se encuentra con un movimiento uniformemente acelerado y rectilíneo, porque hay una aceleración que es constante. Como la fuerza del viento es constante, la magnitud de la aceleración a su X también es constante. Es decir, este AX es constante. O sea que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje X y un equilibrio estático en el eje Y. Bueno, pues resumimos estas dos ecuaciones y vamos a estudiar quiénes son incógnitas y quiénes son datos del ejercicio. La primera ecuación al final nos queda resumida como fuerza del viento igual a masa del sistema por la aceleración en el eje X. Y la segunda ecuación quedaría la normal menos mg igual a 0. Entonces vamos a ver en estas dos ecuaciones quiénes son incógnitas y quiénes son datos. Vamos primero por los datos. La masa es dato del ejercicio. Si recordáis, la masa en este ejercicio del sistema era de 200 kilogramos. La masa del velero y el tripulante, que lo representamos como m, es 200 kilogramos. Eso es dato del ejercicio. El g también es dato del ejercicio, ya os he dicho que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y si no veo mal, pues no hay más datos en estas dos ecuaciones. El resto son incógnitas. Entonces vamos a hacer un resumen de las incógnitas que tenemos en esta primera ecuación y en esta segunda ecuación. Una incógnita es precisamente la magnitud de la fuerza del viento, que obviamente es lo que nos pide este apartado A. Fw. Esto es una incógnita. La aceleración en el eje X también es otra incógnita que tendremos que resolver, o no, según lo que nos pida el ejercicio, podremos tener la necesidad de resolverlo o no. Y la normal también es otra incógnita. La magnitud de esta fuerza de reacción del suelo contra nuestro sistema también es una incógnita. En resumen, en estas dos ecuaciones, 1 y 2, tenemos tres incógnitas. Entonces necesitamos una tercera ecuación para tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Bueno, entonces la pregunta que nos puede surgir es ¿cómo podemos averiguar una tercera ecuación? Porque necesitamos, repito, tres ecuaciones por tener tres incógnitas. Necesitamos tres ecuaciones para poder resolver esas tres incógnitas. Recordar, la fuerza normal, la fuerza del viento y la aceleración en el eje X son tres incógnitas. ¿Cómo podemos encontrar esa tercera ecuación? Pues para eso os propongo que volvamos a inspeccionar el enunciado del ejercicio. E inspeccionándolo veremos que en el enunciado del ejercicio hay una serie de datos cinemáticos relacionados con la cinemática, relacionados con el movimiento de los cuerpos, exclusivamente. Fijaros, vamos a leer este trocito del enunciado, que dice lo siguiente. Sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, de modo que 4 segundos, tiempo, un dato cinemático, tiempo, 4 segundos después de soltarse el velero, es decir, velocidad inicial del velero y su tripulante, 0 metros sobre segundo.
otro dato cinemático escondido que tenemos en el enunciado. Adquiere una velocidad de 6 metros sobre segundo, el velero, es decir, velocidad final. Con lo cual, resumiendo, vemos tres datos cinemáticos en este ejercicio. Tiempo de 4 segundos, y en ese tiempo el velero pasa de una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, de estar quieto, parado, a una velocidad final de 6 metros sobre segundo. Entonces, debemos utilizar estos datos. Probablemente no sean datos gratuitos. De hecho, veremos ahora a continuación que estos tres datos, velocidad inicial, velocidad final y el tiempo en cambiar de una velocidad a otra, estos tres datos cinemáticos nos van a servir para construir la tercera ecuación que estamos buscando, como veremos ahora a continuación. Bueno, pues una vez que tenemos una pista de que esos datos cinemáticos que os he comentado hace un ratito vamos a tener que utilizarlos y con ellos construir esa tercera ecuación que nos falta, vamos a fijarnos de nuevo en el eje X. En el eje X ya sabemos que actúa una única fuerza apuntando hacia la derecha, que es la fuerza del viento. Y esa fuerza ya hemos dicho que es constante, la consideramos constante. Y por la segunda ley de Newton, si esta fuerza es constante, la del viento, pues la aceleración que produce en el eje X, que le llamamos a su X, también es constante en magnitud, en dirección y en sentido. Entonces ahora nos centramos en la magnitud de a su X. La aceleración X, su magnitud es constante. Y si la magnitud de la aceleración en el eje X de nuestro sistema es constante, ¿qué es lo que quiere decir? Desde el enfoque cinemático. Quiere decir que nuestro sistema se está moviendo en el eje X siguiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por tener la aceleración su magnitud constante y desplazándose en una trayectoria rectilínea. Y como recordáis de cinemática, si un móvil está describiendo un movimiento uniformemente acelerado, existen dos ecuaciones que describen ese movimiento uniformemente acelerado. Y una de ellas es la que nos interesa en este ejercicio utilizar, que nos dice que la velocidad que lleva en cada instante el móvil en el eje X, pues se le llama Vx, es igual a la velocidad inicial que tenga ese móvil en un tiempo t igual a 0, que velocidad inicial tenga en ese mismo eje X, más la aceleración que tiene ese móvil, que es constante, en ese eje X, a su X, por el tiempo que consideremos. Este tiempo t es el tiempo que tarda el móvil en pasar de su velocidad inicial a su velocidad final. Bueno, pues con esta ecuación la insertamos aquí y es la tercera ecuación que nos faltaba, porque en esta tercera ecuación, como veis, aquí tenemos datos, Vx, velocidad final, lo teníamos de dato, velocidad inicial también lo teníamos de dato, que era 0, porque partía del reposo, nuestro sistema partía del reposo, con lo cual esto es 0, y a su x es una incógnita que tendremos que resolver, que precisamente esta a su x, que está contenida en esta ecuación cinemática, también es la a su x que está contenida en esta primera ecuación del eje X aplicando la segunda ley de Newton, de fuerzas. Esta a su X es la misma que esta a su X. A su X interviene en la ecuación de fuerzas y a su X también interviene en una ecuación cinemática por el tiempo. Y el tiempo también es dato del ejercicio, porque nos da entre dos instantes distintos, en un tiempo t, nos da cuánto es la velocidad inicial y cuánto es la velocidad final. Aquí os lo pongo todo en perspectiva para que lo veáis. En esta tercera ecuación, v sub 0x es 0, porque consideramos que para t igual a 0, en el instante inicial, el velero está parado, está quieto. Después de soltarse el velero, o sea que inicialmente estaba parado con velocidad inicial 0. Aquí pondríamos un 0. Vx, pues es la velocidad final que tiene después de un instante de 4 segundos, que sería 6 metros sobre segundo. Eso sería Vx. Y el tiempo, pues este tiempo t, lo que pondríamos en esta ecuación, donde pone t, lo sustituiríamos por 4 segundos, que repito es el tiempo en el cual transcurre del velero pasar de estar parado, quieto, a pasar a esta velocidad de 6 metros sobre segundo. Bueno, pues hacemos un breve resumen de lo que hemos conseguido hasta ahora. Hemos hecho un diagrama de cuerpo libre y a partir de este diagrama de cuerpo libre hemos elaborado dos ecuaciones siguiendo la segunda ley de Newton
y aplicando este diagrama de cuerpo libre. Una primera ecuación, que es la ecuación en el eje X, que dice que la fuerza del viento es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Una segunda ecuación, a partir de este diagrama, que es en el eje Y, que dice que la normal menos el peso, menos mg, más menos que un menos mg, es igual a 0. Y analizando que el movimiento de nuestro sistema sobre el eje X es un movimiento uniformemente acelerado, de aceleración a su X constante, pues surge esta tercera ecuación que además utiliza algunos otros datos extra cinemáticos del ejercicio, que dice que la velocidad en el eje X en un instante cualquiera es igual a la velocidad inicial cuando tiempo es igual a 0, v sub 0x, más la aceleración, y ojo que esta aceleración, como es también en el eje X, a su X, esta a su X es la misma que esta, a su X, que es constante, por el tiempo. Este tiempo t es el tiempo que tarda nuestro sistema en pasar de estar quieto a tener la velocidad que nos dé el ejercicio. Y ahora procedemos al siguiente paso. ¿Cuál es? Pues contra estas tres ecuaciones despejamos los datos e intentamos averiguar las incógnitas. Las incógnitas os las he marcado aquí con círculos rojos para que veáis que hay tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues la fuerza del viento es una incógnita que precisamente es lo que nos pide este apartado por resolver. Otra incógnita es la aceleración en el eje X. Hay que tener mucho cuidado porque esta aceleración en el eje X aparece, repito, tanto en esta primera ecuación como en esta tercera ecuación cinemática. Es la misma a su X, aceleración en el eje X. Y nuestra tercera incógnita, si nos la pidieran, sería la fuerza normal, la N. Bueno, pues ya la última etapa de este ejercicio es resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces lo que he hecho yo en primer lugar es observo que en la tercera ecuación solo hay una incógnita a su X y la despejo. Despejo a su X y daría igual a v sub X menos v sub 0x dividido entre el tiempo. Velocidad en el eje X es una velocidad que me dan de datos, 6 metros sobre segundo en un instante determinado, y la velocidad inicial v sub 0x es 0 metros sobre segundo, porque estaba parado el sistema, y dividido entre el tiempo t que tarda el sistema velero tripulante en pasar desde 0 metros sobre segundo hasta 6 metros sobre segundo, que nos da que es dato 4 segundos. Tenemos que tener mucho cuidado de que todo esto esté en unidades del sistema internacional, que vemos que sí, por el momento está todo el sistema internacional y podemos continuar. No hay que hacer ningún cambio de unidades, ¿verdad? Y entonces ya resolvemos esta en la calculadora y me daría 1.5 y las unidades metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que lleva el sistema velero tripulante a lo largo del eje X. Y es constante, obviamente, 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y a continuación, pues, ¿qué hacemos? Con este dato resuelto a su X lo llevamos a la primera ecuación para resolver precisamente lo que nos pide este apartado, la fuerza del viento. Entonces, la fuerza del viento es igual a masa por aceleración su X, la masa del sistema son 200 kilogramos, multiplicado por la aceleración que hemos calculado anteriormente, 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Resultado, la fuerza del viento nos da 300 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto ya sabéis que como está todo el sistema internacional, masa en kilogramos y aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, ya sabéis que kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado recibe también el nombre de newtons. Entonces ya escribimos que la fuerza del viento es de 300 newtons. La fuerza con la que el viento está empujando al sistema velero tripulante es constante igual a 300 newtons. Obviamente estamos hablando de la magnitud de esta fuerza, porque la dirección y el sentido ya la tenemos dibujada en nuestro diagrama de cuerpo libre, y la dirección es el eje X y el sentido apuntando hacia el sentido de la derecha. Bueno, y aquí os he puesto la resolución de la fuerza normal si nos lo pidieran. La fuerza normal aprovecho la segunda ecuación, que el único incógnita es la normal, y despejo. La normal obviamente en magnitud, la magnitud de la normal obviamente ya se observa aquí por intuición que la magnitud de la normal tiene que ser igual a la magnitud del peso para que ambas fuerzas se anulen entre sí. Sus magnitudes se anulan y la resultante de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. Obviamente podríamos deducirlo por intuición en el eje Y, pero lo estamos haciendo todo de forma más o menos rígida, y en esta ecuación despejamos, y como no podía ser de otra manera, la normal, la magnitud de la normal es igual a mg, al peso del sistema. Y despejamos los datos, la masa es 200 kilogramos, la gravedad g
9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando utilizo punto aquí, es punto decimal, que en América es punto decimal, y nosotros en Europa pues sería coma, pero bueno, para que no os confundáis, aquí quiero decir 1,5 metros sobre segundo al cuadrado y aquí quiero decir 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, en fin, continuamos aquí, multiplicamos estas dos cosas y nos daría la fuerza de la normal, que es la magnitud, repito, igual a la magnitud del peso. 2 por 10 elevado a 3 newtons o 2000 newtons. Bueno, pues vamos a por el apartado B, donde introducimos una variante, porque en este caso vamos a tener en cuenta una fuerza de rozamiento de fricción F que no tuvimos en cuenta en el apartado anterior. Bueno, vamos a leerlo despacito. Dice, suponga que hay una fuerza de fricción o de rozamiento horizontal constante F minúscula con magnitud de 100 newtons que se opone al movimiento del velero. En este caso, ¿qué fuerza Fw debe ejercer el viento sobre el velero para producir la misma aceleración constante a su x igual a 1,5 metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, pues en este caso vamos a introducir en nuestro diagrama de cuerpo libre este nuevo protagonista, esta nueva fuerza. Como veis, en nuestro diagrama de cuerpo libre, en el eje Y, no varían las cosas respecto al apartado anterior. El peso sigue existiendo y la normal pues sigue existiendo, que es la fuerza de reacción del suelo sobre el sistema. Estas dos fuerzas pues siguen siendo las mismas que en el caso anterior, porque la fuerza nueva que introducimos es una fuerza que va a estar, como vais a ver a continuación, únicamente en el eje X y no va a tener componente en el eje Y. Por lo tanto, las fuerzas componentes del eje Y siguen siendo el peso, que es igual a la masa por la gravedad, no se altera respecto al apartado anterior, y la normal, que en magnitud va a ser igual al peso porque no se mueve en la dirección vertical. Con lo cual, pues las fuerzas que actúan en el eje Y son las mismas que en el apartado anterior y sus magnitudes también son las mismas, la magnitud del peso y la magnitud de la normal. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede en el eje X. En el eje X ahora tenemos una fuerza del viento nueva que tenemos que calcular. ¿Y qué requisitos nos dan para calcular esta nueva fuerza del viento? Pues nos piden una fuerza del viento que produzca la misma aceleración que en el apartado anterior, que es dato ahora del ejercicio. 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, teniendo en cuenta que ahora hay una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, como ya todos sabéis de la teoría y de ejercicios anteriores, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Si consideramos que nuestro sistema velero tripulante continúa moviéndose hacia la derecha, horizontalmente, pues entonces esta fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario, en la misma dirección, en el eje X, pero en sentido contrario al movimiento. Por tanto, actúa apuntando hacia la izquierda, en sentido opuesto también a la fuerza del viento que queremos calcular. Por tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre del velero y su tripulante quedaría de esta manera, idéntico al apartado anterior, solo que introducimos en el eje X la fuerza de rozamiento, que además es dato del ejercicio, vale 100 newtons. También recordar que hay otras variantes de ejercicios donde no nos dan directamente la cantidad de fuerza de rozamiento. Entonces, conocer la fórmula que relaciona la fuerza de rozamiento con la normal, con la magnitud de la normal. Recordad que la fuerza de rozamiento era igual al coeficiente de rozamiento estático o dinámico, en este caso sería dinámico porque se está moviendo, a un coeficiente de rozamiento dinámico que nos tendrían que dar como dato multiplicado por la magnitud de la normal. Eso es en el caso de que no nos dieran la magnitud de la fuerza de rozamiento. Podríamos utilizar esa formulita para calcular la magnitud de esta fuerza de rozamiento. Repito, coeficiente de rozamiento estático por la magnitud de la normal. Pero en este caso es más sencillito, ya nos lo dan directamente. Estos 100 newtons que veis aquí son precisamente la magnitud de esta fuerza que se opone al sentido del movimiento hacia la derecha y por tanto apunta esta fuerza de rozamiento hacia nuestra izquierda y sobre el eje X. Bueno, pues ahora ya es muy facilito, ahora ya pues vamos a componer las ecuaciones necesarias para calcular la fuerza del viento Fw, en base por supuesto a este nuevo diagrama de cuerpo libre del velero y de su tripulante.
Bueno, y ahora que tenemos claro el diagrama de cuerpo libre del velero y su tripulante, en este nuevo apartado B, pues vamos a desarrollar las ecuaciones según la segunda ley de Newton aplicadas tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje Y, como veis, no es necesario escribir la ecuación porque es idéntica al apartado anterior y además no nos resuelve la incógnita que nos pide este ejercicio, con lo cual nos vamos a centrar en este apartado solamente en la ecuación escalar de la segunda ley de Newton aplicada en el eje X nada más. Y aquí la tenéis, nos diría la segunda ley de Newton en el eje X que el sumatorio de todas las componentes de las fuerzas en el eje X, simbólicamente lo escribimos como ya sabéis así, sumatorio de todas las fuerzas en X, sumatorio de Fx es igual, y ahora aquí vamos a explotar esta simbología. Vamos a escribir la suma de las componentes de las fuerzas que están actuando en el eje X. Mirar todos aquí, en el eje X solamente actúa la fuerza del viento y la fuerza de rozamiento. Pues vamos a sumar estas dos componentes y cada una con un signo. ¿Qué signo va a tener la fuerza del viento? Fw, pues positivo porque apunta hacia el sentido positivo del eje X, hacia nuestra derecha. Por lo tanto, positivo, aquí lo veis. Fw más, y ahora la componente con signo de la fuerza de rozamiento. Como la fuerza de rozamiento, su vector correspondiente apunta en el sentido opuesto, en el sentido negativo del eje X, se le asigna a esta componente el signo negativo. Y aquí tenemos entonces esta expresión, fuerza del viento más menos fuerza de rozamiento, y esto es el desarrollo precisamente de este simbolito de aquí. Y según la segunda ley de Newton, aplicada en este eje X, ¿esto a qué se va a ser igual? Esto va a ser la resultante de todas las fuerzas aplicadas en el eje X y es igual a la masa del sistema por la aceleración en el eje X. Y bueno, y ahora ya despejamos aquí ya directamente la fuerza del viento nueva que nos pide este apartado. Fuerza del viento se queda en el lado izquierdo y este más menos se convierte en un menos sacado en paréntesis en el lado izquierdo, menos F pequeña, que pasaría al lado derecho con signo positivo. Y entonces nos quedaría despejado la fuerza del viento, Fw, es igual a la masa por la aceleración x más esta fuerza de rozamiento. Y ahora ya pues sustituimos datos. La masa es 200 kilogramos del sistema multiplicada por la aceleración, cuyo dato en este apartado es aceleración constante 1, o 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Recordar que esta aceleración la metemos como dato en este apartado porque nos lo dice. Es precisamente la aceleración que hemos obtenido en el apartado anterior. Y lo metemos aquí, porque es dato para este ejercicio, para este apartado. 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Más la fuerza de rozamiento cuya magnitud nos dan directamente 100 newtons. Esto lo calculamos y nos da 400 newtons, aquí lo veis. Y este valor de 400 newtons es la fuerza del viento que debe ejercer sobre todo este velero y su tripulante para producir la misma aceleración que en el apartado anterior. Y veis que esta fuerza es de 400 newtons, la fuerza del viento. Y en el apartado anterior nos daba, si recordáis, 300 newtons. Con lo cual este resultado es coherente. ¿Por qué es coherente? Porque si queremos mantener la misma aceleración que en el apartado anterior, de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, el móvil desplazándose a la derecha y con la misma aceleración, pero ahora tenemos una fuerza que se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento, pues lógicamente la fuerza del viento tiene que ser mayor que en el apartado anterior, para mantener la aceleración a su x constante del apartado anterior. Y obviamente aquí ya veis que la fuerza del viento es 400 newtons con fuerza de rozamiento, mientras que en el apartado anterior, para mantener esta misma aceleración, la fuerza necesaria del viento, sin fuerza de rozamiento, era solamente de 300 newtons. O sea que todo cuadra, todo es más o menos coherente como veis. Bien, y como veis estoy utilizando la palabra datos y resultados más o menos coherentes. ¿Por qué digo esto? Pues porque siempre pensar que en este tipo de ejercicios que estamos resolviendo en este nivel inicial de dinámica de una partícula, estamos realizando aproximaciones. Estamos lo que se llama modelizando el problema y simplificándolo mediante modelos. Es decir,
Aquí estamos simplificando el modelo de la realidad. Primero estamos considerando toda la masa del tripulante y de todo el velero concentrada en un punto, cosa que no es real. Segundo, estamos considerando que la fuerza de rozamiento es constante y única y dirigida en dirección opuesta al movimiento, cosa que a lo mejor no es cierto. Esta fuerza de rozamiento pues puede ser diferente dependiendo de los patines, de cada uno de los patines que esté en contacto con la superficie del hielo. Y entonces podrían haber tres valores de fuerza de rozamiento y además que están en direcciones espaciales distintas, porque este problema aparte también estamos considerando de que todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema son coplanarias, es decir, están en un plano en dos dimensiones, cosa que tampoco es cierto, porque nuestro sistema y las fuerzas que interactúan, las fuerzas externas que interactúan con nuestro sistema, pues están interactuando en tres dimensiones. Pero bueno, es un modelo con unos datos y unos resultados que hemos obtenido que se aproximan, obviamente no se alejan demasiado de los datos experimentales que obtendríamos en la realidad. Bueno, pues esto es todo por la clase de hoy. En próximas lecciones preveo resolver otros ejercicios, otras variantes de ejercicios, para que reforcemos el concepto de esta importantísima segunda ley de Newton. Pero antes me gustaría mucho empezar a conocer vuestras opiniones y saber así si merece la pena continuar creando contenido tanto de física como de matemáticas. Por eso, pues no sé, os pediría que si os ha gustado, por ejemplo, este vídeo y otros vídeos que estoy creando, pues que los apoyéis, por ejemplo, con un buen me gusta. Dejadme también si queréis algún comentario, que eso me ayuda mucho en la descripción del vídeo o de este vídeo de otros. Y por favor también suscribiros al canal y hacer clic en la campanita para que también podáis recibir notificaciones sobre nuevos vídeos de este tema o de otros de física que estoy creando y también de matemáticas y cálculo en general. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.